Continuamos en el estudio sistemático del imperio de Grecia y esta es la parte número 27. Bestias como símbolos de gobierno. En el registro bíblico se mencionan algunas destacadas potencias de la historia y todas ellas, al igual que otras naciones, han usado animales como símbolos en sus gobiernos. Entendemos, tanto en la Biblia o como fuera de la Biblia, las naciones han utilizado a los animales o las bestias como símbolos de sus gobiernos, como en el caso de Babilonia, se le representó como un león. Los medos y los persas se les representó como un oso, y en esa potencia de Grecia se les representó como un leopardo. En Egipto, la serpiente tuvo un lugar relevante. El aspí sagrado aparecía en el turbante sagrado de los faraones, aparecía una cobra. Tanto Egipto como Asiria tenían como símbolo al toro. Por su parte, Medo-Persia empleó el águila. Los medos llevaban un águila dorada. Los persas llevaban un águila fijada a la punta de su lanza, así como le estaba en sus escudos. Por su parte, Atenas era representada por el búho, porque viene de allí la sabiduría de los atenienses, quienes dieron origen a la filosofía, la matemática, los poemas, pero por eso Atenas se le conoce como la sabiduría, y utilizó el búho, no en la Biblia, sino en la historia secular. El búho se le representa como la sabiduría. Roma, por su parte, usaba un águila y Gran Bretaña un león. Y los Estados Unidos de América utilizan el águila calva o el águila imperial. De los Estados Unidos, además de estas potencias, se ha simbolizado a China desde los tiempos remotos con un dragón, siendo el símbolo de gobierno de China. También resulta familiar el oso ruso y el águila bicéfala alemana. Cuando se dice bicéfala, es un águila de dos cabezas. Ya dijimos, tanto en la Biblia como fuera de ella, se usan las bestias salvajes como símbolo. Veamos las bestias salvajes que menciona el profeta Daniel y el libro de Apocalipsis. Son estrechos, complementarios. Vamos a ver cómo se representa en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Es evidente en las bestias. En estos libros representan gobiernos políticos en el ejercicio de su autoridad. En el momento en que esos reinos tuvieron poder en su hegemonía, fueron representados bíblicamente de parte de Dios con esta clase de bestias y representan su poder y su autoridad de cada hegemonía. Veamos el libro de Daniel capítulo 7 versículo 6, versículo 12 y versículo 23. También en Daniel capítulo 8, versículos 20 y 22 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, 9 al 12. Una consideración de los pasajes bíblicos. Revelan, mientras estas bestias salvajes políticas difieran en su apariencia simbólica, sin embargo, tienen ciertas características en común, y es en que todas se oponen a la gobernación de Dios. Aunque son diferentes estas bestias, todas están en oposición al gobierno de Dios. Es decir, las naciones, al igual que Satanás, no quieren que Dios recupere su reino. Consciente o inconscientemente, los gobiernos humanos están en oposición al gobierno de Dios, comenzando por el medio mesiánico, es decir, al Mesías. Su pueblo no lo aceptaron como el gobernante quien va a restaurar el reino de los cielos, sino en vez de eso, están en oposición al reino mesiánico de Jesucristo y también en oposición a sus santos, es decir, al pueblo de Dios. En primero, el pueblo de Israel del primer pacto fue perseguido porque anunciaba y enseñaba al Mesías, dando a entender en que esperaban la gobernación de Dios. Después, con la congregación cristiana, los reinos mencionados por nombre en la Biblia como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y aún los romanos demostraron esa austericidad y adversidad en contra del ungido de Dios y del pueblo de Dios. Tanto como los dos pactos, las naciones actuaron de una forma bestial contra los seguidores de Jesucristo en el caso de Medo-Persia y Grecia.
fueron potencias mundiales importantes en los reinos, al tamaño que se le atribuyen a los hechos que se circundan. Tampoco deben ser reinos de menor importancia, como reinos subordinados. Se simbolizan en unos casos con cuernos. Cuando vemos los registros bíblicos, especialmente en Daniel y Apocalipsis, vemos que se representan bestias con varias cabezas, con varias alas, pero también dentro de esas cabezas hay cuernos de un mayor tamaño que otros. Dentro de la profecía, los cuernos pueden representar naciones subordinados a la nación principal, o también pueden representar gobernantes, como en el caso del macho cabrío, que es Grecia. Dice que tiene un primer cuerno, representando al primer rey de los griegos, el padre de Alejandro Magno, buscando posición dominante sobre naciones o pueblos que se hallan a su alcance. Por eso se ven de apariencias monstruosas, son bestias aterradoras. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel capítulo 8, versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Fue echado por tierra. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Veamos el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 5. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, porque por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así vemos del cómo representan estas bestias. Aunque tienen una forma animal, su apariencia es terrible. Muchos comentaristas intentan imitar el cumplimiento de las misiones de las bestias del libro de Daniel, de tal manera que no se entienden más allá del tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra. Cuando el Imperio Romano era potencia mundial dominante, los comentaristas opositores de la Biblia dicen que los relatos de Daniel y Apocalipsis son profecías a futuro, a nuestro tiempo, sino que todo eso se cumplió en los tiempos de Daniel y de Juan. Pero sabemos que hay cosas que aún faltan, incluso hasta el mismo momento donde Jesucristo le devuelve el reino a su Padre. Las mismas profecías dicen claramente que se extiende más allá de aquel tiempo. Por ejemplo, las últimas bestias se dice que siguen en existencia hasta la llegada del tiempo definitivo, para que los santos de Dios tomen posesión del reino en el señalado tiempo del fin, es decir, cuando el Mesías destruya para siempre esta posesión bestial. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22.
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 23. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea todo al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Veamos Daniel capítulo 8, versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron, y en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estos textos nos dicen que es así: cuando los santos tomen el reino y el Hijo del Hombre venga con su poder, esto acontecerá. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.